Relación de historias o pataquíes de Oche Paure. Historia 1. El Omo de Ochun. Era un Omo de Ochun que siempre iba al río y le pedía. Ochun siempre lo oía y le daba lo que él le pedía, pero él nunca se ocupaba de darle nada a Ochun. Siempre iba a buscarla con sus manos vacías. Un día él llegó al río, la llamó a Ochun, pero ella ya no le respondió, porque lo que ella le daba a su hijo, él lo malgastaba con los demás, y ya ella se había cansado de darle a su hijo lo que él le pedía. Nota: la persona solo se acuerda de los santos y de los padres cuando necesita de ellos. Nota: cumpla siempre con Ochun, para que ésta siempre lo llene de bendiciones. Historia 2. La tierra del pobre. Había un rey en una tierra muy pobre. Esta tierra no estaba bien cultivada, y esta tierra era de Ogun y Ochun. Aquel rey era Agwo de Orúmila, de la tierra Yesá, y su signo era Oche Paure Mobeyo. Él tenía un hijo, Oche Paure, igual que él, y los súbditos de esta tierra no tenían que pagar los tributos a su rey. Como en esa tierra abundaban las palmas, los súbditos idearon traer el zumo de las mismas, depositándolas en tinajones, que procesaron como el único tributo que pudiera darle. Como el rey no tenía entretenimiento alguno, sus súbditos eran muy pobres. Él hizo lo único que podía hacer: dedicarse a oficarle trupo con las doncellas y entregarse a la bebida, de tal modo que se envició, al extremo que cuando escaseaba la bebida, exigía que la consiguieran bajo pena de muerte, siendo entonces el tributo que exigía a sus súbditos. Esto disgustaba enormemente a Ogun y a Ochun, que eran los que Olofin habían mandado junto con Oche Paure. Ogun y Ochun vivían en su castillo de piedras, a la entrada de aquella tierra, y ellos llevaron al hijo de Oche Paure a verse con Orúmila, el cual le dijo: tú eres Oche Mobeyo, igual que tu padre. Para que tú puedas reinar, tienes que estudiar su vida y saber cómo vivir tu ifá en la tierra. Además, todo lo que tienes que hacer a Ochun junto con Ogun, para que estos, a su vez, junto con Olofin, te echen la bendición y te protejan de tus enemigos, te den el poder y la riqueza de tu tierra. Oche Paure se arrodilló y Orúmila le echó la bendición. Le dio un alfanje con su signo grabado para que se lo diera a Ochun, y ésta así compartiera todo lo malo que había sobre la tierra. El padre de Mobeyo murió pobre y borracho, porque vivió en los sobos de su signo. Su hijo, que supo guiarse por las palabras de Orúmila y adoró siempre a Ochun y a Ogun, llegó a alcanzar el poder de la riqueza, donde, siendo ambos Oche Paure, la inteligencia de uno superó los errores del otro. Nota: el Agwo tiene que medir mucho sus pasos en la tierra y cuidarse mucho del descrédito y la borrachera. Cada uno de sus pasos siempre contarlos con Orúmila, para vivir siempre a la sombra de Olofin y de Orúmila, que serán sus grandes poderes. Nota: aprenda de los errores de los demás, para que de esta forma usted tenga una mejor vida. Historia 3. Solo Olofin y Orúmila saben. Aconteció una vez que había un hombre que los muertos le hablaban en sus sueños, y siempre que soñaba con algo, veía realizados sus sueños en la vida, por la gran fe que ponía para hacer las cosas. Un día soñó que su casa y su negocio eran devorados por el fuego. Cuando se despertó,
no hizo lo que le indicaron los muertos para evitar esa catástrofe. A los pocos días, así ocurrió. Abatido por lo ocurrido, se quedó sentado a meditar. Fue a casa de Orunmila, que le dijo: su cabeza lo salva y su cabeza lo pierde. Nada por insignificante que le parece, si a usted no le ocurre, no deje de llevarlo a Caboya. Hizo Ebbo y lo mandó que lo llevara a una loma. Por la noche, el hombre soñó que le aparecía una mujer que le dijo: no te apures, que todo lo vas a recuperar. Todos tus amigos te han olvidado, pero tendrán que venir a tus pies. Y le dijo que donde mismo había estado por la mañana que fuera y se bañara 5 veces con esa agua y esperara los resultados. A los pocos días de hacer esto, la justicia detuvo al que le dio candela a su comercio, por envidia y por ser su competidor. El padre del incendiario, por pena, le pagó las pérdidas al hombre, que adquirió nuevamente su negocio y prosperó mucho. Aquellos que le habían abandonado llenaron su casa preguntándole que cómo había hecho para lograrlo, a lo que le contestó: ¿cómo fue? No lo sé, solo Lofin y Orunmila lo saben. Historia 4. El camino donde Oche Paure tuvo que rogarse la cabeza con Pargo. Ebbo, Akuku, un Eyatuto, agua de río, un Obbe, un Obeya, Pita, Ashoara, Ashotimbelara, Eku, Eya, Oti, Epo, Aguado y Opolopo Owo. Pataquín. Había un hombre que su situación de su vida era pésima. Entonces aquel hombre, al ver que no prosperaba, fue a ver a Orunmila, con la esperanza que éste, con su sabiduría, le indicara lo que tenía que hacer, para que su suerte cambiara. Orunmila le dijo, cuando lo miró, que tenía que hacer Ebbo, pero que al mismo tiempo se tenía que rogar la cabeza con Eyatuto, pero que ese Eyatuto él lo tenía que pescar y escamarlo al mismo tiempo. El hombre se hizo el Ebbo e inclusive este le saltó para la orilla del río. Al llegar al río, después que hubo depositado el Ebbo, se dio la tarea de ponerse a pescar. En aquel pueblo había un rey que tenía una hija, la cual, a pesar de poseer todas las comodidades que su padre le proporcionaba, ella vivía inconforme en cuanto a las relaciones amorosas, pues ella no había encontrado al hombre capaz que pudiera conquistar su corazón. A pesar que los hombres de la corte habían tratado de llegar a ella, pero ella no los encontraba en la forma que ella hubiera anhelado. Su padre, el rey, también vivía contrariado al ver que su hija no se fijaba en nadie, y él quería que ella se casara. El padre la aconsejaba al respecto, pero ella, cada vez que su padre le hablaba de esto, ella le decía: «Padre, todavía no ha llegado la hora en que yo me case, pues todavía no ha aparecido el hombre que me va a hacer feliz». Un día, la hija del rey salió a dar un paseo por las inmediaciones del reinado, dando la casualidad que ella en su recorrido se había acercado al río, por la parte en que aquel hombre había estado pescando, y que al pescar el pez se puso a escamarlo a la orilla del río, tal como Orunmila le había indicado. Pero resulta que ese hombre, al escamar el pescado, todas las escamas se le fueron pegando al cuerpo, y al darle el sol, este brillaba con gran destello. La hija del rey, que vio en la distancia aquel hombre que brillaba,
con la claridad del sol, le dijo a las muchachas que la acompañaban: miren aquel hombre, ese es el que yo estaba buscando para casarme, llevando a hechos sus deseos. Secretos de Estifá. Hay que rogar la cabeza con un pargo, y con las escamas de este hay que darse un baño.